Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Este día vamos a hablar un poco sobre la psicopatología del lenguaje. Mi nombre es doctora Claudia Vea, médico psiquiatra perteneciente al Departamento de Psiquiatría. El estudio del lenguaje ha tenido un gran desarrollo durante las últimas décadas, quizás más intensamente en otras áreas de conocimiento más allá de la psicopatología, y en muchos casos se trata de una investigación multidisciplinaria que implica estudiosos de distintos ámbitos como los médicos, psicólogos, pedagogos y lingüistas, filósofos y una larga lista de profesionales que tratan de dilucidar cuáles son las mejores estrategias para poder comprender las características del lenguaje. Y entendemos como lenguaje el intercambio comprensible de las ideas, siendo este el vehículo de expresión del pensamiento. Existen lenguajes no verbales como los olores y los gestos que también hay que considerar psicopatológicamente. Se suelen estudiar en la psicopatología de la psicomotricidad o en algunos textos de manera más específica en la psicopatología de la apariencia. Sin embargo, aquí trataremos el lenguaje verbal, a ser este el que clásicamente se ha considerado como propio del campo de los trastornos del lenguaje. Recordarán de que muchas veces nosotros vemos el examen mental en clases separadas, pero hacemos énfasis que el examen mental es un todo, de manera integral. La historia longitudinal nos va a lanzar todos los datos para poder explorar toda la psicopatología que presentan nuestros pacientes, pero no podemos a la hora de dar un diagnóstico e incluso para ya proponer un tratamiento, separar estos ítems por separado, valga la redundancia, sino que tenemos que hacer el conjunto de la suma. Por eso es que el lenguaje no verbal puede ser explorado por la psicomotricidad y dentro del pensamiento también se está explorando el lenguaje. Así que es un todo, es de verlo de manera integral. El lenguaje va a estar estrechamente unido al pensamiento, pues de hecho las personas manifiestan lo que piensan o sienten principalmente a través del lenguaje. Este hecho va a originar problemas en la exploración, ya que muchas veces será difícil averiguar si una alteración dada es una patología del pensamiento o del lenguaje. Y vamos a definir lenguaje como un sistema de signos que sirve de vehículo para expresar vivencias, ideas y en definitiva para establecer la comunicación con otras personas. Recordemos que el lenguaje es tan importante que cuando existen limitaciones, digamos, físicas, es mucho más difícil la transmisión incluso de nuestras emociones. Y es por eso que es parte indispensable en la psicopatología de las diversas enfermedades que más adelante ustedes van a ir conociendo. El lenguaje no verbal, por otro lado, los olores y los gestos o mímica que también hay que considerar psicopatológicamente, se suelen estudiar en la psicomotricidad, como ya habíamos dicho, pero también se puede estudiar en la apariencia. Sin embargo, esta parte de los trastornos del lenguaje es por eso que es el examen mental, se trata de un todo. Vuelvo a insistir o hacer énfasis que el lenguaje, aspecto, afecto, pensamiento debe ser evaluado como un todo, no puede verse de manera separada. Bueno, tenemos también que existen etapas del desarrollo del lenguaje y Piaget fue uno de los más estudiosos sobre esta materia y destaca la prominencia racional del lenguaje y los asume como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo. Cuando hablamos de cogniciones, hablamos de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, de los recuerdos, de la memoria, de la atención, de la orientación, es decir, todas las capacidades que utilizamos diariamente y obviamente pueden expresarse a través del afecto. Y es por eso que el lenguaje es tan indispensable y muchas veces va a ser uno de los limitantes si no existe un lenguaje íntegro. Y para él existían las frases dichas por los niños que se clasificaban en dos grandes grupos, que fue lo que él estudió, las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado. El lenguaje egocéntrico, la repetición ecolalia, el monólogo y el monólogo colectivo. Esas eran las características para estos niños, el lenguaje egocéntrico y por otro lado el lenguaje socializado. Por ejemplo, que se puede evidenciar por medio de la información adaptada, la crítica, las órdenes, ruegos y amenazas, las preguntas y las respuestas.
Las edades para Payet en los niños menores de 7 años solo existen compresión en la medida que se encuentran esquemas mentales idénticos y preexistentes tanto en el que explica como en el que escucha. Después de los 7 u 8 años del niño, cuando comienza su verdadera vida social, comienza el verdadero lenguaje. Al inicio se había hecho la hipótesis que en los niños menores de 7 años solo existe o está limitado a la comprensión de los esquemas que van adquiriendo por medio de los padres, de los responsables, pero obviamente con el pasar del tiempo, cuando el niño socializa muchísimo más, comienza a desarrollarse todas las características del lenguaje y es ahí donde se puede explorar incluso mayor la psicopatología que se podrían presentar en los pacientes en el área de psiquiatría infanto-juvenil. Incluso es el momento donde se van a desarrollar mayores dificultades y ahí es donde se interviene para disminuir sus repercusiones en la vida adulta. Bueno, hoy hablemos de la psicopatología del lenguaje específicamente y en general se pueden dividir los trastornos del lenguaje dentro de los siguientes grupos. En primer lugar, la ausencia de lenguaje. En segundo, los trastornos del ritmo y el curso. Tercer lugar, los trastornos de la interacción. Cuarto, los trastornos del significado. Y por último, las alteraciones de origen preferentemente neurológico. En la ausencia de lenguaje o mutismo, que es una de las primeras que vamos a hablar, consiste en una ausencia total del lenguaje verbal sin que de hecho estén afectadas las capacidades instrumentales. El origen puede ser múltiple y siempre será necesario realizar un buen diagnóstico diferencial. Así pues, puede aparecer, por ejemplo, como reflejo de una actitud negativista por parte de la persona que estamos evaluando, en situaciones de estrés intenso, donde ustedes pueden observar que la persona pierde total capacidad para poder hablar. Secundariamente a síntomas psicóticos como las alucinaciones o ideas delirantes, hay cuadros psicóticos donde hay alucinaciones de comando o de que les dan órdenes y el paciente automáticamente las obedece y deja de hablar, o muchas veces por el miedo de lo que están escuchando, lo que están viendo, ellos deciden no hablar porque creen que les va a pasar algo o simplemente al hablar va a cumplir aquello que está escuchando en el cuadro psicótico. También lo podemos ver en el contexto de un cuadro histriónico, que es bastante común. En una simulación hay personas que pueden obtener una ganancia secundaria si se mantiene mutista, es decir, que no comentan sobre los hechos que han pasado para obtener ya sea algo legal, un poder o dinero incluso en algunos casos, y es bastante frecuente, y simular algunas de las grandes patologías de psiquiatría. En niños con mutismo selectivo o electivo, que es una negativa a hablar pese a que la capacidad para comprender y hablar está conservada, y que puede aparecer en niños de edad preescolar, muchas veces asociados a los berrinches, o incluso hay casos en los que se dice que los niños lo acostumbran a hacer porque otros compañeros lo aprenden por medio de los estudios. Entonces se puede dar ese mutismo y a veces es selectivo porque solo con ciertas personas lo presentan. También se ve cuando existen abusos por parte de los padres o de los responsables, entonces con estas personas suelen mantener ese mutismo selectivo. También se observa porque el enfermo no siente la necesidad de comunicarse, en defectos sensoriales como la sordera va a evidenciarse ese mutismo, por enfermedad orgánica cerebral que afecta a los centros del lenguaje también lo podemos observar, y en algunos pacientes con autismo también puede existir el mutismo. Los tipos de mutismo: está el mutismo por inhibición en los estados depresivos graves como el estupor depresivo, y el enfermo presenta una inhibición del lenguaje con pérdida del impulso para hablar. El mutismo catatónico quizás es el más importante y el que más van a observar ustedes, por ejemplo, en el área de crónicos o en agudos, basado en la oposición y el negativismo. En esquizofrenia catatónica quizás es la enfermedad más característica que ustedes pueden observar, un mutismo catatónico. El paciente permanece insensible a la reiteración de las preguntas con los dientes apretados y la expresión impenetrable, y generalmente es acompañado de gran angustia y desesperación.
Los tipos de mutismo: está el mutismo también de los estados demenciales debido a la profunda desestructuración y pobreza ideativa. Ya en un estado bastante avanzado de la demencia pierden la capacidad incluso del lenguaje, y porque también hay un deterioro cognitivo avanzado como memoria, atención, ya no pueden hilarar las ideas, pero ya es por el deterioro del cuadro de la demencia. Ya un mutismo en estado, ya podemos decir que estamos frente a una demencia grave. Hay mutismo con síntoma histérico, generalmente reactivo en una situación estresante que a veces no se detecta un motivo justificante. Por ejemplo, hay personas que consultan porque posterior a una discusión con la pareja, posterior a una discusión con un hijo, e incluso en momentos de alegría extrema, las personas automáticamente pierden la capacidad del habla, y obviamente se cataloga como un síntoma histérico porque es poco característico que se den ese tipo de alteraciones, pero si las personas tienen porque se puede desarrollar a través del aprendizaje, por ejemplo, la madre o el padre o algún familiar lo vio que lo desarrollaba en ciertas situaciones, puede que ellos lo repitan, entonces se presenta ya en edad adulta o pacientes jóvenes, y el síntoma del mutismo por el síntoma histérico es fácil de tratar porque a veces con un ansiolítico desaparece. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos del ritmo y el curso del lenguaje, y estos van a consistir en alteración en el ritmo o en la velocidad del lenguaje. Vamos a hablar de la bradifemia o bradifasia, que es el enlentecimiento en la emisión del lenguaje, el aumento de la latencia de la respuesta. El lenguaje es normal, pero el tiempo que pasa desde que se realiza la pregunta hasta que el paciente comienza a responder es mucho más prolongado. Es propio, pero no exclusivo, de las depresiones melancólicas y se suele asociar con cierta inhibición psicomotora. Casi siempre va a la mano. Nuevamente hago énfasis que el lenguaje va a la par de la parte psicomotora, pero también incluye al pensamiento, a las alteraciones de la sensopercepción, pero en este caso, cuando hablamos de bradifemia o bradifasia, va sujeto a la parte de la psicomotricidad. Se vuelve una persona lenta, tanto en hablar, pero también lenta en sus movimientos de la vida diaria. La taquifemia o taquifasia es la aceleración en la emisión del lenguaje, hablar muy deprisa, y se suele asociar a un hablar excesivo, la logorrea o verborrea. El incremento de la cantidad de lenguaje espontáneo en comparación con lo considerado normal o socialmente adecuado, y el paciente habla con rapidez y es difícil interrumpirle. Algunas oraciones pueden quedar incompletas debido al ansia por decir una nueva idea, y se suele encontrar en los cuadros maníacos, casi siempre acompañado de un aumento del tono de la voz, así como de trastornos del pensamiento, la taquisiquia o aceleración del pensamiento, y también la fuga de ideas. La taquifemia o taquifasia es muy característico de los cuadros de manía. Sin embargo, también los podemos ver en los trastornos mentales orgánicos, en cuadros de depresiones ya bastante avanzadas. Se puede también observar en cuadros de ansiedad, en ataques de pánico, se puede observar la taquifasia, y suele estar acompañado de un aumento de la psicomotricidad, de una alteración del pensamiento, como aquí menciona la taquisiquia, y muchas veces ahí llega un punto en que las ideas o la transmisión del pensamiento se vuelve ininteligible para la persona que está haciendo la entrevista o para los familiares en dado caso. La tartamudez o difemia o espasmofemia se da una alteración del ritmo y de la fluidez del habla, caracterizado por la interrupción del flujo del habla, por la tendencia a repetir las sílabas iniciales de las palabras. Pueden aparecer también bloqueos y aspiraciones, y aumenta la situación de ansiedad. Casi siempre la difemia es una de las características de las fobias sociales o de las fobias escolares, y muchas veces la alteración va a limitar la expresión no solamente en el ámbito escolar o en una situación en específica, sino que va a permanecer a lo largo del tiempo en las diversas situaciones en las que la persona se involucra. Muchas veces se llega a diagnosticar muy temprano, menores de 5 o 6 años ya presentan difemia, y lamentablemente eso va creando cuadros de ataque de pánico, muchos cuadros depresivos porque sufren de bullying, obviamente presentan
estas características o este tipo de situaciones donde las personas se burlan, evitan realizar alguna exposición, digamos, de clase o algo, y lamentablemente ese mecanismo que ellos sienten que es para ayudarse a sí mismos y que evitar esa ansiedad, evitar esa burla, hace que la disfemia se vaya complicando y complicando. Uno de los métodos es la desensibilización para mejorar esta disfemia, que es precisamente exponer a este niño, a este adolescente o al adulto a ciertas situaciones para mejorar no solamente esa tartamudez, sino que también mejora ese cuadro de ansiedad que se puede volver incluso incapacitante, y ellos llegan a presentar cuadros tan complicados como no salir de la casa, por ejemplo, renunciar a actividades sociales y académicas o laborales en algunos pacientes. Es bastante frecuente realmente este cuadro. Vamos a ver también la aprosodia, que es la falta de entonación, apareciendo un discurso monótono, sin inflexiones y con pérdida de la musicalidad, y suele asociarse a alteraciones similares en el lenguaje no verbal. Es una alteración inespecífica y se puede observar en las depresiones, en la esquizofrenia con síntomas negativos, en los pacientes con autismo y diversos trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson y algunas afasias, entre otros. Esta es una falta de tonalidad, de esa musicalidad, y es casi que un discurso monótono, aburrido, aplanado, con ciertas dificultades incluso para pronunciar ciertas palabras, y es más característico de los niños con un autismo ya bastante severo, por decirlo así, y también en la enfermedad de Parkinson, donde ya se va afectando no solamente por parte neurológica, sino que también por el daño que se va ocasionando en las cuerdas vocales. Musitación consiste en el cuchicheo de palabras en voz baja sin intención de comunicarse con las otras personas. El paciente parece estar hablando consigo mismo y es propio de la esquizofrenia y de enfermos con deterioro importante. Muchas veces la musitación va de la mano de los cuadros psicóticos, así como mencionamos la esquizofrenia, pero también se pueden presentar en depresiones, puede presentarse también en los trastornos bipolares, porque si va acompañado de las alteraciones de la sensopercepción, como las alucinaciones auditivas, muchas veces se está comunicando o está hablando con eso que él está escuchando o ella está escuchando, y entonces se escucha esa musitación. A veces esa musitación también se debe a estas alucinaciones de comando que no le permiten realizar de una forma libre, por decirlo así, cuando se está haciendo la evaluación, y si ellos, digamos, pierden esa facilidad o pierden esa calidad de lenguaje, por miedo también, por ansiedad, es bastante común que lo pierdan porque se sienten amenazados o sienten que si dicen algo más fuerte o más que se pueda hacer audible para la persona que está entrevistando, les puede pasar algo a la familia. Entonces muchas veces está asociado a los cuadros de psicosis. Los soliloquios: el paciente habla en voz alta acompañándose de ademanes y gestos como dirigiéndose a un auditorio imaginario. Esta creo que es uno de los síntomas bastante comunes, quizás un término también bastante popular, donde las personas dicen está con soliloquios, todo el día pasado con soliloquios, esta persona habla sola. Entonces es un tema o un término bastante común, un tecnicismo bastante común. La logorrea viene del griego logos y reo, de fluir, y el sinónimo de verborrea o incontinencia verbal. La verborrea como una alteración cuantitativa del flujo del lenguaje que se caracteriza por la aceleración y la prolijidad del discurso y la dificultad para ser interrumpido. Las personas con verborrea hablan sin parar, con poco feedback con la persona que le escucha, y se observa mucho en los casos de excitación maníaca. Es bastante frecuente encontrar personas que no necesariamente tienen una psicopatología o una patología psiquiátrica, sino que es una característica de su personalidad el hablar rápidamente y sin permitir que otra persona pueda realizar esa comunicación. Entonces es bastante también común que se pueda decir a una persona con esta característica que tiene logorrea. Pero si estamos hablando de psicopatología y se aumenta acelerado, incluso que no se puede interrumpir para nada, dándole una orden o tratando de evitar que siga o que pare, se le llama excitación maníaca principalmente, pero también lo puede presentar cuadros psicóticos
rara vez en los cuadros de esquizofrenia, pero sí en los cuadros afectivos. Hoy vamos a hablar de lo que es el trastorno interactivo del lenguaje. La estereotipia verbal es la repetición frecuente de la misma sílaba, frase o palabra en un contexto inadecuado y se presenta en esquizofrenia, en epilepsia, el espectro autista y demencias orgánicas. Normalmente esa repetición de la sílaba no está asociada a un contexto en específico, sino que puede darse cuando un paciente, por ejemplo en los niños autistas, que entran en estados de irritabilidad o agitación, ellos comienzan con la misma sílaba. Muchas veces hay películas donde ellos observan que se tapan los oídos y comienzan a decir palabras rápidamente, entonces a eso se le llama estereotipia verbal y va acompañada de la alteración de la psicomotricidad. Hay un ejemplo ahí que el niño va aplaudiendo, o el niño hace aleteos, que es parte también de los cuadros de autismo. Entonces está acompañado casi siempre de la parte de la alteración de la psicomotricidad. Y obviamente sí, contener a este niño más en el espectro autista suele ser bastante difícil hasta que ellos solitos se van calmando o ya se interviene de manera farmacológica. En las demencias también se puede llegar a presentar, pero es poco frecuente y casi siempre son en las etapas moderadas. Ya en etapas avanzadas ya no la podemos descubrir o la podemos encontrar porque ya hay una pérdida casi total del lenguaje del paciente. La palilalia es la repetición involuntaria de una palabra varias veces seguidas y de forma espasmódica, frecuente en pacientes con afasia y en otros trastornos neurológicos, por ejemplo, como la enfermedad de Parkinson. La loclonía es la repetición espasmódica de una sílaba en lugar de toda la palabra. También tenemos la ecolalia, que es la repetición irrelevante y persistente de las últimas palabras o frases que han sido dirigidas al enfermo a modo de eco y puede también copiar su entonación. La verbigeración es la repetición incesante, carente de sentido, de manera automatizada y estereotipada de las mismas palabras o frases y suele ir encadenada a modo de discurso. Es un síntoma muy inespecífico y realmente es bien difícil de realizar este diagnóstico de esta alteración en la psicopatología del lenguaje. La coprolalia es el empleo de manera estereotipada de palabras vulgares y obscenas y sucias. Es un síntoma característico del síndrome de la Tourette y si bien se pueden también encontrar en otros trastornos. La coprolalia es también característica de los cuadros de demencia en personas con cuadros de agitación. Nuevamente la manía es uno de los cuadros quizás más frecuentes en donde se nota este tipo de alteración. Y la coprolalia quizás es un término que es mucho más visible, por decirlo así, cuando las personas, por ejemplo abuelitas que se han mantenido toda su vida sin decir una palabra y hay un cambio pronunciando malas palabras constantemente, insultando a los familiares, y ese es el motivo de la consulta. Muchas veces se pueden presentar durante los cuadros de demencia, el deterioro cognitivo, un hematoma sudural también suele presentar coprolalia. ¿Por qué? Porque se afecta al área frontal y los abuelos, los adultos mayores suelen ser ya más desinhibidos. También se presenta con el abuso de sustancias, también es evidente que puede existir la coprolalia. Bueno, hoy vamos a hablar de los trastornos de significación del lenguaje y se trata de trastornos que afectan más directamente al significado del lenguaje. La mayoría de ellos son característicos de la esquizofrenia y si bien también pueden aparecer en algunas demencias y en afasias sensoriales. Por ejemplo, tenemos el neologismo, que es la creación y uso de palabras o expresiones sin un significado generalmente aceptado, a las que el paciente da una significación concreta. El paciente crea nuevas palabras a partir de la combinación o condensación de otras, siendo estas nuevas palabras incomprensibles para el entrevistador. Se puede observar en las afasias sensoriales y también es característico de algunos pacientes con esquizofrenia. En estos pacientes puede corresponder a 3 orígenes. Por ejemplo, la necesidad de expresión de sentimientos y sensaciones nuevas y extrañas que no pueden designarse con los vocablos corrientes, las pseudoalucinaciones auditivas que aportan palabras o frases que no tienen ninguna relación con la idea que quieren expresar,
y las ideas delirantes que inducen a cierto lenguaje misterioso y simbólico. Muchas veces los cuadros psicóticos, porque no solo se presenta en la esquizofrenia, quizás una de las características o de los orígenes por lo que ellos realizan estos neologismos es precisamente porque pierden la capacidad de expresar sus sentimientos o emociones, y también como lo que están sintiendo, como ahí lo menciona, sensaciones nuevas y extrañas. No hay un término para poder mencionárselo a los familiares o a la persona que lo está entrevistando. Entonces ellos en su misma psicosis crean nuevas palabras, por decirlo así. Entonces ahí es la forma en cómo ellos se quieren transmitir. Cuando hay una psicosis bastante severa, llega a ser incomprensible el lenguaje de estos pacientes. También tenemos el paralogismo, que es la confusión del concepto que expresa una palabra de manera que a una palabra existente se le da un significado diferente al que en realidad tiene, y se suele asociar a la presencia de los neologismos. La glosomanía es el conjunto de manifestaciones formadas, neoformales, acumuladas sin preocupación sintáctica alguna y desprovistas de fijeza y significación propia. La glosolalia es el lenguaje personal del enfermo que utiliza un vocabulario y una sintaxis de su propia invención, pero con un sentido propio. Así, a diferencia de la glosomanía, este lenguaje sí podría ser traducido en caso de que conociéramos este lenguaje especial. También se le llama criptolalia y su escritura deriva de la criptografía. Por ejemplo, esta persona que está en la diapositiva se ha hecho bastante famosa porque aparentemente puede hablar con los alienígenas, pero ella tiene un significado para ella. Entonces, si nosotros nos reuniéramos con ella, le pidiéramos que nos explicara qué dice cada palabra, podría darle un sentido a lo que nos está explicando. Obviamente hay un cuadro de psicosis de base para lograr exteriorizar ese tipo de psicopatología, digámoslo así. En cambio, en la glosomanía no existe un significado de lo que se está transmitiendo. Digamos que glosomanía es inconsciente y glosolalia es más consciente, que tiene un significado propio o tiene un significado cada palabra o cada elemento que se utiliza a lo largo de la entrevista. La ensalada de palabras es la aparición de conexiones incoherentes o incomprensibles de palabras que no responden a ninguna regla gramatical y sin significado aparente. Las palabras de una oración apenas guardan relación unas con otras, es propio también de algunos pacientes con esquizofrenia, y a pesar de su espectacularidad puede aparecer en pacientes con pocas alteraciones en el resto de sus funciones psíquicas. También se ha llamado por algunos autores esquizoafasia. Una ensalada de palabras es algo incomprensible para la persona que está realizando la entrevista. Muchas veces es una característica de un cuadro de descompensación de la esquizofrenia bastante grave y pierde total significado tanto para el paciente como para el entrevistador. El descarrilamiento o asociaciones laxas de ideas es la interrupción de la conexión lógica entre las ideas y el sentido general de la dirección del pensamiento. Existe un deslizamiento constante de un tema a otro, pero las frases individuales pueden ser claras y con sentido. Sin embargo, las ideas se escabullen unas de otras, se dicen cosas yuxtaponiéndolas y falta una adecuada conexión entre las fases o las ideas. El lenguaje resultante puede presentar falta de cohesión y el contenido final del discurso puede no está relacionado con la pregunta formulada al principio. Los paralogismos es la confusión del concepto que expresa una palabra de manera que a una palabra existente se le da un significado diferente al que en realidad tiene. Se suele asociar a la presencia del neologismo. Por ejemplo, esta distorsión que es tome conciencia. Es fácil, y quizás los paralogismos pueden ser utilizados en el marketing, por ejemplo, como en este caso, pero muchas veces está asociado siempre a los cuadros de manía.
La fragmentación o agramatismo es una forma de hablar entrecortado o bien suprimiendo la mayor parte o la totalidad de pronombres personales y conjunciones. Este personaje famoso es bastante frecuente que existe, que se dé en esas películas de Star Wars, la fragmentación, pero si ustedes notan sí hay un significado en sí, pero quitan los pronombres personales y las conjunciones, pero al final sí hay un significado o sí se transmite el significado en el lenguaje. Bueno, también vamos a ver las alteraciones del origen preferentemente neurológico y vamos a distinguir dos grupos, las afasias y los trastornos de articulación del lenguaje, que son debido a su poca repercusión en los trastornos psiquiátricos y se comentarán solo de manera muy breve. La alteración de origen preferentemente neurológico, en primer lugar están las afasias, como decíamos, alteraciones de la compresión y de la expresión del lenguaje producido por una lesión de ciertas regiones cerebrales, y en cambio las estructuras neuromusculares formadas del mismo están intactas. Las afasias fueron descubiertos por Broca en 1861 y se le atribuye a lesiones del lóbulo frontal izquierdo. Etimológicamente es la privación del habla o sin habla, y son aquellos trastornos del lenguaje que han sobrevenido como consecuencia de una lesión cerebral. Pueden ser adquiridos por lesiones focales, por ejemplo un traumatismo craneoencefálico, puede ser incluso por una lesión a nivel del lóbulo frontal, por una masa, por ejemplo, o por accidente de tránsito, que puede, una caída o algo que puede provocar esta lesión. También por la expansión por una hidrocefalia de un adulto mayor también se puede llegar a presentar. Existen este tipo de afasias. Vamos a hablar la primera, que es la afasia motora o de Broca, que es la incapacidad para emitir palabras estando indemne la musculatura del lenguaje. El paciente comprende, pero es incapaz de transmitir la idea o es incapaz de hablar. Esta es la más común, en la afasia motora o de Broca. La afasia sensorial o de Wernicke es la que existe una producción verbal normal o aumentada, y si bien no existe contenido lingüístico en aquello que dice el paciente, este habla de forma prolongada e no comprende y parece no ser consciente de su problema lingüístico. Esta es quizás una de las más complicadas porque el paciente no tiene conciencia de enfermedad y normalmente él trata de comunicarse, pero tampoco se da cuenta que para los demás es incomprensible la forma en que lo está haciendo. En cambio, en la afasia de Broca quizás lo complicado es que el paciente sí está consciente y esto le va a generar mayor sufrimiento porque es consciente que tiene una dificultad en su habla. La afasia mixta, que es la suma de la motora y la sensorial, y la afasia transcortical, que es la repetición intacta pero alteración del resto de las funciones lingüísticas. Las afasias psicógenas, que están más relacionadas con los cuadros psiquiátricos, son muy poco habituales, pero se presentan más en los cuadros conversivos, donde la persona pierde contacto con la realidad y presenta estas limitaciones en la incapacidad de emitir palabras, pero no existe una causa o una lesión orgánica que explique que tenga este tipo de afasia. Se realiza estudios del paciente para descartar si hay una lesión y normalmente cuando se descarta esa lesión ya se sabe que es una afasia psicógena y ahí se comienza con tratamiento. Normalmente el tratamiento van a ser los antipsicóticos. Bueno, vamos a hablar sobre los trastornos en la articulación, que es la otra parte. Hablamos de las afasias y ahora de la articulación, o también llamados morfológicos del lenguaje. Están las disfonías, que es la alteración en la emisión habitual de la voz por lesiones de los espacios de fonación y o respiratorios, y si bien de manera menos frecuente se puede observar en situaciones de gran carga emocional. Hay personas que cuando están bajo un estrés desarrollan disfonía, es bastante común, o por ejemplo los pacientes que tienen fobia social o las fobias escolares comienzan a tener dificultad para transmitir o para emitir en la voz, y es una disminución como que si nosotros tuviéramos una lesión en las cuerdas vocales. Se realiza una investigación, o sea, se realiza estudios para descartarlo, pero estructuralmente no hay nada que explique esas disfonías. Este cuadro es bastante común también cuando las personas tienen problemas como, por ejemplo, es bastante frecuente que las personas que no han tenido
la capacidad de expresar su orientación sexual, presenten una disfonía. Y yo lo he visto en la experiencia, he tenido varios casos donde el paciente, por ese mismo estrés que le genera el hablar y comunicarlo, entonces ellos les disminuye o no emiten su voz, ¿verdad? Por esta situación. O sea que está asociado más que todo a cuadros de ansiedad, es bastante común. La disartria, que es el trastorno específico de la articulación, tono, movimiento muscular, en que las bases del lenguaje, la gramática, la comprensión y elección de palabras está intacto, y es secundaria a lesiones en el sistema nervioso. Eso puede presentarse bastante frecuente en cuadros como el trastorno mental orgánicos, cuadros de cráneo, trastorno mental orgánico quizás es la más común. También en algunas cirugías y que se comete iatrogenia se puede observar disartria. La anarquia es un grado mayor que la disartria. El paciente tan solo puede emitir un gorgojeo y se presenta en accidentes cerebrovasculares, en sífilis del sistema nervioso central y los tumores cerebrales. Prácticamente la persona es incapaz de comunicarse, balbucea en algunos aspectos o de una forma para nosotros poder comprender. Es un balbuceo, es un gorgojeo ininteligible para cualquier persona. La dislalia es el defecto de pronunciación de las palabras por dificultad en la emisión del sonido correcto de determinada letra. Este también es bastante frecuente, diagnosticado mayormente durante la infancia y la adolescencia. Puede ser tratado con terapia del habla y suele ser reversible. En caso de adultos mayores, poco frecuente observarlo, pero aún así en cuadros de psicosis puede presentar dislalia. Bueno, esto es lo que tenía sobre el lenguaje. Realmente el lenguaje es una clase bastante sencilla. Les agradezco su atención y les dejo con un pensamiento que cuanto más te conoces a ti mismo, más paciencia tienes para lo que ves en los demás. Espero que les haya servido y cualquier duda estoy siempre a la orden.